Buen día. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del tema que corresponde al desarrollo urogenital. Nuestro equipo está conformado por Jonathan Amaya, Amayani Nevares, Leslie Rodríguez, María Fernanda Rufino y yo, Morales Castillo Marco. En este tema les vamos a hablar sobre los múltiples procesos embrionarios, los cuales son algo complejos, que normalmente deben de ocurrir para conseguir una adecuada formación y desarrollo de las estructuras que están asociadas tanto con el sistema genital como con el sistema urinario, ¿no? Anatómicamente sabemos pues que estos dos sistemas están bastante relacionados, pero en la formación de estos sistemas en el embrión pues están aún más en una estrecha asociación, ya que por así decirlo se van desarrollando mutuamente, ¿no? A la par casi. El desarrollo, este tema también es muy importante porque como sabemos pues el desarrollo genital nos ayuda a conocer, por así decirlo, desde antes el sexo del bebé. Como sabemos, el desarrollo genital depende del sexo cromosómico, el cual va a determinar si las gónadas primitivas se diferencian en testículos u ovarios. Dichas gónadas también secretan ciertas hormonas que dirigen un mayor desarrollo de las estructuras genitales internas y externas. También hablaremos detalladamente la evolución que va sufriendo el embrión durante las semanas o meses correspondientes en los que dichas estructuras se comienzan a formar. También les hablaremos algo acerca de la regulación molecular con respecto a la formación de estas estructuras, pero se abordará más a profundidad en las siguientes diapositivas. El sistema urogenital puede dividirse en dos componentes, el sistema urinario y el sistema genital. Desde el punto de vista embrionario y anatómico, guardan relación íntima. Ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común, que es el mesodermo intermedio, la cual está ubicada a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. Durante el inicio de su desarrollo, los conductos excretores de los dos sistemas desembocan en una misma cavidad, que es la cloaca. Durante la vida intrauterina del humano se forman tres sistemas renales: prónefros, mesónefros y metanefros. Al inicio de la cuarta semana, el prónefros está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, que son los nefrotomas, y estos involucionan antes de que se formen otros en posición más caudal. De igual forma, al final de la cuarta semana, todo rastro del sistema pronéfrico desaparece. El mesónefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio, desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores. En una fase temprana de la cuarta semana del desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesónefros. Estos se elongan con rapidez y constituyen un asa en forma de S y adquieren un ovillo capilar que dará origen al glomérulo en su extremo medial. Y el metanefros, el riñón definitivo. Este es el tercer órgano urinario. Aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, de igual modo que en el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de conductos difiere del de los sistemas renales. Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema ureteral, una evaginación del conducto mesonéfrico cercana a su sitio de entrada a la cloaca. La yema penetra al tejido metanéfrico, que se moldea sobre su extremo distal como un capuchón. De manera subsecuente, la yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porciones, que es la craneal y la caudal, y estas formarán los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas al tiempo que penetra al tejido metanéfrico. Estas yemas continúan subdividiéndose hasta que existen 12 o más generaciones de túbulos. Entre tanto, en la periferia se forman más túbulos hasta el final del quinto mes. Los túbulos de segundo orden crecen y absorben a aquellos de la tercera y cuarta generaciones, para así dar origen a los cálices menores de la pelvis renal. En una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y de las que siguen se elongan en grado considerable y convergen en el cáliz menor para constituir la pirámide renal.
La yema ureteral da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices menores y mayores y a entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. El extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora del túbulo, las células del capuchón tisular dan origen a vesículas pequeñas, que son las vesículas renales, y estas a su vez derivan en túbulos pequeños con forma de letra S. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman, la cual muestra una concavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. La elongación continua del túbulo excretor determina la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. De ahí que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes: uno, el mesodermo metanéfrico, el cual provee las unidades excretoras, y dos, la yema ureteral, que es la que da origen al sistema colector. Las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento, momento en que existen alrededor de 1 millón en cada riñón. La producción de orina inicia a la semana 12, seguida por la diferenciación de los capilares glomerulares, que comienzan a formarse a partir de la semana número 10. Al momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero ese aspecto desaparece durante la niñez como consecuencia del crecimiento adicional de las nefronas. No obstante, su número no se incrementa. La diferenciación sexual es un proceso completo que implica muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, el cual contiene un gen de determinación testicular denominado SRY en su brazo corto. La proteína SRY es el factor de determinación testicular y bajo su influencia se presenta el desarrollo masculino. En su ausencia se establece el desarrollo femenino. Si bien el sexo del embrión queda determinado genéticamente al momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales, que son las crestas genitales o gonadales, y se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales hasta la sexta semana del desarrollo, que sería la gónada en ovario o en testículo. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran al mesénquima subyacente. Ahí constituyen varios cordones de configuración irregular, que son los cordones sexuales primitivos. Tanto en embriones masculinos como en femeninos, estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina. Así, la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Si el embrión tiene genética masculina, las células germinales primordiales cuentan con un complemento cromosómico sexual XY. Bajo la influencia del gen SRY en el cromosoma Y, que codifica al factor de determinación testicular, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran a profundidad en la médula para constituir los cordones testiculares o medulares. Hacia el hilio de la glándula, los cordones se desintegran para formar una red de tiras celulares diminutas que más tarde dan origen a los túbulos de la rete testis. Al continuar el desarrollo, la túnica albugínea separa los cordones testiculares del epitelio superficial. Durante el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren configuración en herradura y sus extremos quedan en continuidad con los de la rete testis. Los cordones testiculares están compuestos ahora por células germinales primitivas y células de Sertoli, derivadas del epitelio superficial de la glándula. Las células de Leydig, que derivan del mesénquima original de la cresta gonadal, se ubican entre los cordones testiculares. Comienzan su desarrollo poco después del inicio de la diferenciación de estos cordones. Y a la octava semana de gestación, las células de Leydig
comienzan a producir testosterona y el testículo puede influir sobre la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. Los cordones testiculares se conservan como un tejido sólido hasta la pubertad, en que adquieren un lumen para constituir los túbulos seminíferos. Una vez que los túbulos seminíferos se canalizan, se unen a los túbulos de la red de testis, que a su vez penetran a los conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes son las porciones remanentes de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. Enlazan a la red de testis con el conducto mesonéfrico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. En los embriones femeninos con complemento cromosómico sexual XX y sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian para formar cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos, que contienen grupos de células germinales primitivas, ocupan la porción medular del ovario. Después desaparecen y son cambiados por estroma vascular, que constituye la médula ovárica. El epitelio de superficie de la gónada femenina, a diferencia del de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales, y estos penetran al mesénquima subyacente, pero permanecen cerca de la superficie. En el tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados. Las células de estos cúmulos siguen proliferando y empiezan a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Juntas, las ovogonias y las células foliculares constituyen un folículo primordial. De esta forma, puede afirmarse que el sexo genético de un embrión se define en el momento de la fecundación con base en si el espermatozoide porta un cromosoma X o uno Y. Dentro de la regulación molecular del desarrollo del riñón, el epitelio de la llama uretral deriva de los mosonéfros e interactúa con el mesenquima del blastema metanéfrico. El mesenquima expresa WTI, es un factor de transcripción que permite que este tejido sea competente para responder a la inducción provocada por la llama uretral. También regula la síntesis del factor de crecimiento neutrópico derivado de la glía y el factor de crecimiento de hepatocitos, o también llamado factor de dispersión, en el mesenquima, y estimula la ramificación y el crecimiento de las yemas uretrales. Se establecen vías de señalización entre los tejidos. A su vez, las yemas inducen el mesenquima por medio del factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la proteína morfogénica. Estos dos factores de creciente bloquean la apoptosis y estimulan la proliferación del mesenquima metanéfrico. La conversión del mesenquima en el epitelio para la formación de las nefronas está medida por las yemas uretrales mediante la expresión de WNT9B y WNT6. Indica una regulación positiva de los genes PAX2 y WNT4 en el mesenquima metanéfrico. El factor PAX2 promueve la condensación del mesenquima para la formación de los túbulos. Por efecto de esta interacción, la matriz extracelular experimenta modificaciones. De este modo, fibronectina, colágena 1 y colágena 3 son sustituidas por lamina y colágeno tipo 4. Se sintetizan las moléculas de adhesión celular sindecan y caderina, que son esenciales para la condensación del mesenquima en epitelio. Porque algunos recién nacidos pueden presentar malformaciones al nacer. Las anomalías congénitas del tracto urogenital son un grupo amplio de malformaciones frecuentes. Estas van desde leves y pueden presentar una amenaza de vida en aproximadamente un 30% de todas las malformaciones diagnosticadas antes del parto, afectando el riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra, el pene, los testículos y los genitales femeninos. Estos pueden ser uno o más partes. Están presentes en el nacimiento y ocurre durante el desarrollo fetal del sistema urinario genital. Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario constituyen una frecuente anomalía del desarrollo en humanos y están presentes entre el 3 a 6 por cada 1000 recién nacidos vivos. Alteraciones genéticas. Estas son consideradas en gran medida anomalías específicas del desarrollo renal. En muchos casos, la disociación entre el genotipo y la expresión fenotípica son determinados tal vez por otras alteraciones genéticas, bien podrían ser asociadas a factores ambientales. La morbilidad de la madre durante la gestación o los antecedentes familiares que los padres traigan son considerados a tener presentes en el análisis etiológico de las malformaciones genéticas del riñón.
Ecografía prenatal. La ecografía prenatal nos permite detectar las distintas alteraciones estructurales que puede aparecer en cualquier nivel del desarrollo fetal. Esto gracias a la utilización de equipos ultrasonográficos de alta resolución que nos permiten dar un seguimiento a los embarazos normales y también permiten detectar una anomalía congénita. Esto, por cada 100 embarazos, es importante mencionar que 20% de ellos corresponden al tracto urinario. Por eso es importante tener un chequeo mensual con el especialista. Ahora en cuanto a la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales, antes de explicar ese apartado es importante conocer lo que es el gen SRY para explicar este tema. Este gen SRY o región del determinante del sexo Y, por sus siglas en inglés, pues es un gen que está contenido en el brazo corto del cromosoma Y. Y así a grandes rasgos, pues es una sección del código genético que hace que los fetos desarrollen características sexuales masculinas, como lo son las mismas gónadas. Por lo tanto, bajo su influencia, se presenta un desarrollo masculino del sistema genital y en su ausencia, pues se establece un desarrollo femenino. Este gen también es responsable de producir una proteína, la cual va a desencadenar el desarrollo de los testículos en el feto. Esto resulta en la producción de hormonas sexuales masculinas y el desarrollo de características sexuales pues, masculinas, ¿no? También. Dentro de los trastornos que involucran a este gen se pueden causar una serie de síntomas relacionados con la fertilidad y el desarrollo sexual, y también pueden estas variar en severidad dependiendo de la naturaleza de la mutación que causa el trastorno. Esto ya es más por el lado de las correlaciones clínicas, ¿no? Pero es importante mencionarlo pues de una vez. Ahora sí, entendiendo algo de este gen, pues ahora sí puedo explicar esto. Como decía, este gen codifica un factor de transcripción y como mencioné anteriormente, pues este gen es el gen maestro para el desarrollo de los testículos, el cual va a actuar junto con el gen autosómico SOX9, otro gen que va a codificar un factor de transcripción que también puede inducir a la diferenciación testicular. Este gen SRY o SOX9 o ambos pueden inducir a los testículos a secretar el FGF9 o factor de crecimiento de fibroblastos, el cual va a inducir a los túbulos del conducto mesonéfrico a penetrar la cresta gonadal. Este mismo gen, de manera directa o indirecta, produce una regulación positiva sobre la síntesis del factor esteroidogénico 1, que va a estimular la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig. Y también es importante mencionar que en las células de Leydig, el SF1, otro gen, va a regular positivamente los genes de las enzimas, los cuales van a sintetizar lo que es la testosterona. La testosterona y la dihidrotestosterona se unen a un receptor intracelular específico de gran afinidad y este complejo hormona-receptor se transporta al núcleo donde se une al ADN para regular la transcripción de genes específicos del tejido y obtener sus productos proteicos. Los complejos testosterona-receptor median la diferencia de los conductos mesonéfricos para dar origen al conducto deferente, las vesículas seminales, los conductillos eferentes y el epidídimo. Los complejos dihidrotestosterona receptor modulan la diferenciación de los genitales externos masculinos. El WNT4 es el gen de determinación ovárica. El producto de este gen estimula la transcripción del gen DAX1, un miembro de la familia de los receptores nucleares de hormonas que inhiben la función de SOX9, además que el WNT4 regula la expresión de otros genes responsables de la diferenciación ovárica, pero estos genes blancos no se han identificado. Los estrógenos también están implicados en la diferenciación sexual y bajo su influencia los conductos paramesonéfricos de Müller son estimulados para constituir las tubas uterinas, el útero, el cuello uterino y el segmento superior de la vagina.
Dentro de las correlaciones clínicas está el tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer renal que suele afectar a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede presentarse en el feto. El síndrome de Wagner, que se caracteriza por la presencia del tumor de Wilms, aniridia, gonoblastomas, tumores de las gónadas y discapacidad intelectual, que antes se denominaba retraso mental. El síndrome de Dennis-Drash, que se caracteriza por insuficiencia renal, genitales ambiguos y tumor de Wilms. Las displasias y las agnesia renales son un espectro de malformaciones graves que representan trastornos primarios para los que se requieren diálisis y trasplantes durante los primeros años de la vida. El riñón displásico multiquístico es un ejemplo de este grupo de anomalías en que conductores numerosos están circundados por células indiferenciadas. Las nefronas no se desarrollan y la yema uretral no se ramifica, de modo tal que los colectores nunca se forman. En algunos casos esos defectos inducen la involución de los riñones y derivan en agenesia renal. En la enfermedad renal poliquística congénita se forman quistes numerosos. Puede heredarse con un patrón autosómico recesivo o autosómico dominante. Puede ser consecuencia de otros factores. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, también llamada RPAR, que se observa de entre 1 a 5.000 nacimientos. Es un trastorno progresivo en que se forman quistes a partir de los túbulos colectores. Los riñones se vuelven muy grandes y se desarrollan insuficiencia renal durante la lactancia o la niñez. En la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, también denominada ERPAED, se forman quistes a partir de los segmentos de la nefrona y no suelen existir insuficiencia renal, sino hasta la edad adulta. La enfermedad autosómica dominante es más frecuente, pero avanza con más lentitud que la enfermedad autosómica recesiva. El síndrome de Bardet-Biedl, que se caracteriza por los quistes renales, obesidad, discapacidad intelectual y defectos de extremidades. El síndrome de Meckel-Gruber es caracterizado por la presencia de quistes renales, hidrocefalia, microftalmia, paladar hendido, ausencia del tracto olfatorio y polidactilia. La extrofia vesical es un defecto en la pared corporal anterior en que la mucosa vesical queda expuesta. La epispadia es una característica constante y el tracto urinario abierto se extiende por la cara dorsal del pene, la vejiga y hasta el ombligo. Ya por último, de las correlaciones clínicas, la extrofia cloacal es un defecto más grave de la pared ventral del cuerpo, en que se interrumpe el avance y el cierre de los pliegues laterales de la pared corporal en mayor grado que lo que se ha observado en la extrofia vesical. Muy bien, pues para concluir con este tema, pues solo aclarar lo que mencionamos a lo largo de la plática, pues se van a formar los 3 sistemas urinarios que corresponden al pronefros, mesonefros, metanefros. También se van a formar estructuras como son las gónadas sexuales, los sistemas colectores y excretores correspondientes al sistema urinario. Hablamos algo de la regulación molecular y algunas correlaciones relacionadas con ambos sistemas, ¿no? Pues al fin y al cabo, como dice, pues es muy importante comprender todos los detalles, porque sí es algo complejo comprender todos los detalles de los cambios que se van presentando en el desarrollo de estos sistemas para conocer cómo se forman normalmente y conocer más pues de la embriología orientada por sistemas, que es nuestro fin. Y para poder adentrarnos también en la parte de las correlaciones clínicas, que es algo muy interesante, la verdad, la cual pues claramente no se podría estudiar si no se entiende primero cómo se forman normalmente todas estas estructuras, las cuales están involucradas en los sistemas genital y urinario. Pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.